Ya te he seguido un año, mujer. Necesito corazón. Cuando recibas esta carta sin razón, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy hablaremos sobre el gran ídolo del pueblo mexicano, repasaremos un poco de su trayectoria, también hablaremos sobre sus mujeres y amores secretos, también sobre las leyendas urbanas que se le inventan. Me importas tú. Y tú, y solamente tú. Pedro Infante Cruz, mejor conocido como Pedro Infante, fue un cantante y actor mexicano. Fue uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. No soy exigente, te aseguro, me conformo, aunque sea con un tantito. Por su actuación en la película Tizoc 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal y al Premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Más que a mis ojos. Hijo de Delfino Infante García y de doña Refugio Cruz Aranda, nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Su padre, quien era maestro de música, tocaba varios instrumentos en diferentes bandas y orquestas de Sinaloa. Pedro asistió en Guamúchil, Sinaloa, a la primaria, logrando terminar hasta cuarto grado. Sin embargo, la necesidad económica de su familia era muy grande, por lo que Pedro tuvo que comenzar a trabajar desde temprana edad. Su primer empleo fue en la Casa Melchor, un comercio que vendía implementos agrícolas. Pedro era el mandadero de la casa, y a pesar de que solo era un niño, a los pocos meses, los dueños lo nombraron jefe de mandaderes. Pedro aprendió la talla de madera en el taller del señor Jerónimo Bustillos, donde estuvo durante 5 años. Era el oficio de Cristo, decía siempre con orgullo. Además, durante su tiempo libre hizo su primera guitarra, comenzando así su afición a la carpintería, misma que lo acompañó toda su vida. A principios de 1924 se mudaron a Guamúchil, Sinaloa, donde Pedro pasó su infancia y es por ello que se le conoce como el ídolo de Guamúchil. Desde temprana edad mostró talento y afición por la música, aprendiendo diversos instrumentos. Apoyado por su padre, el joven Pedro Infante estudió guitarra con el maestro Carlos R. Haber. Con el tiempo, llegó a formar una pequeña orquesta a la que bautizó como La Rabia. Tocaban en los cabarets de Guamúchil, a 10 centavos la pieza. La Rabia llegó a ser conocida en todo Sinaloa, gracias a que también tocaban en rancherías y pueblos cercanos. Pedro contaba entonces con solo 16 años de edad. En Culiacán fue vocalista de varias orquestas y se presentó en la radiodifusora local CEBL. Su esposa María Luisa León consideró que podía tener futuro y lo impulsó para que siguiera su carrera de cantante en la Ciudad de México. Para 1938, ya cantaba en la XCB, también se presentó en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Palillo y Las Cúcaras, así como en el Centro Nocturno Waikiki. Su primera grabación musical, El Soldado Raso, fue realizada el 19 de noviembre de 1943, para el sello de discos Peerless, aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue el Vals Mañana, el cual no tuvo mucho éxito. Mañana, cuando ya estés lejos. Se tiene el registro de que grabó 344 canciones en estudio, no incluidas las tomas alternas, ni conciertos, por lo que fue ampliamente reconocido en México. Pedro Infante interpretó canciones de diversos géneros: vals, cha-cha-cha, canción mexicana tradicional, canción ranchera y bolero. Si te vienen a contar cositas malas de mí, liado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ¡ay, que me olvido el agua! Poniendo la mano sobre el corazón. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus interpretaciones más populares pertenecen a los géneros de música de mariachi y ranchera.
quienes fueron los grandes amores de Pedro Infante. El ídolo de México, además de ser recordado como alguien carismático, también fue señalado por cierta fama de mujeriego. Pedro Infante fue recordado por muchas estrellas como una persona de gran presencia. Ya fuera por su carisma o su talento natural, el también cantante se ganó el corazón de millones y se hizo con el título de ser uno de los más grandes representantes del cine mexicano. Por otra parte, a pesar de que se hizo del respeto y admiración de actores como Jorge Negrete y Sara García, también era un tema recurrente entre los medios de la época por su galantería y por mujeriego. Hubo especulaciones sobre quiénes fueron las conquistas del ídolo de Guamúchil, pero lo cierto es que solo pocas mujeres dejaron huella en el corazón de Infante. La persona que quizá fue la mujer de su vida era María del Refugio Cruz Aranda, su madre. Se ha dicho que Pedro y ella eran muy unidos, tanto así que se ha dicho que el actor era un hijo obediente con María del Refugio y que le hizo la promesa de trabajar para ella hasta el último día de su vida. Acompañó a su madre cuando Delfino Infante García, padre de Pedro, murió. También hay muchas fotografías donde se ve al ídolo de México mostrando su cariño por su madre a través de besos y abrazos. Por ello es de entender que, durante el funeral de la gran estrella del cine, María del Refugio fue una de las personas más afectadas. Esta pérdida la marcaría tanto que perdería la vida poco menos de un año después de que Pedro se fuera. En segundo lugar estuvo el primer amor, conocido, de Pedro Infante. Su nombre era Guadalupe López, una novia que tuvo el artista en su natal Sinaloa. Eran de la misma edad y, para sus 17 años, se convirtieron en padres de Guadalupe Infante. No se casaron, pero tal parece ser que el actor se hizo cargo de la manutención de su primogénita. Luego de ello conocería a María Luisa León, una mujer que también era del pueblo de Pedro y que le llevaba 10 años de diferencia. Se casaron en 1937 y fue ella la que convenció a Infante de mudarse a la capital mexicana para mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, por motivos desconocidos se distanciaron. Tanto así que fue posible que Pedro sostuviera romances con algunas actrices. Una de ellas fue la bailarina Lupita Torrentera, con quien tuvo un noviazgo de 6 años y por el que Pedro tendría otros 3 hijos, Graciela, Pedro y María Guadalupe. Graciela murió a los pocos meses de nacida. La relación de Lupita y Pedro terminaría cuando ella supo que tenía un noviazgo con Irma Dorantes. A esta intérprete la conoció en 1949 durante las grabaciones de No desearás a la mujer de tu hijo, cuando Irma tenía apenas 16 años y Pedro 32. A los 3 años de iniciar su noviazgo decidieron casarse en Yucatán. Esto, claro, sin haberse separado legalmente con María Luisa y hasta falsificando su firma en el acta de divorcio. Esto no solo lo llevaría a un largo y tortuoso proceso legal contra su primera esposa, sino que también lo obligaría a anular su matrimonio con Irma. Por último, entre las mujeres que marcaron la vida de Pedro Infante, estuvo Blanca Estela Pavón. Contrario a lo que podría creerse, ellos nunca tuvieron un romance fuera de las películas. No obstante, varios medios de la época llegaron a decir que eran la pareja inolvidable de la pantalla grande. Los motivos tenían que ver con el hecho de que Infante y Pavón tuvieron una excelente química dentro de las cintas que compartieron juntos. Los intérpretes compartieron créditos las películas Cuando lloran los valientes, Vuelven los García, Los tres huastecos, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y La mujer que perdí. Desafortunadamente, ambos tuvieron un final igual de trágico. Blanca Estela Pavón moriría el 26 de septiembre de 1949 por un accidente de aviación cuando apenas tenía 23 años. Tiempo después, el 15 de abril de 1957 moriría el ídolo de México a los 39 años, también por un accidente de aviación. Porque Sara García no soportaba a Pedro Infante. La también llamada
Abuelita de México, es recordada por sus actuaciones al lado de uno de los más grandes símbolos de la época de oro. Lo primero que hay que mencionar es que Sara y Pedro eran vecinos. Ambos vivían en la colonia Narvarte y la actriz especificó que su compañero tenía su residencia apenas a una cuadra de la suya. Esto serviría para sus primeros conflictos. La abuelita de México siempre se jactó por su puntualidad. Cada vez que tenía un llamado llegaba con tiempo de sobra y cumplía sin excepción. Ajá, con que vienes a pedirme tu mano para casarte con Flor, ¿eh? Pedro, en cambio, solía llegar tarde a los estudios Tepeyac, donde Ismael Rodríguez estaba filmando las cintas de los hermanos García. Esto enfurecía a Sara, pues Infante no solo hacía perder el tiempo a todo el equipo de producción, sino que para ella misma era pesado. Por los años 40, Sara todavía no tenía el cabello canoso ni la pinta real de una abuela, por lo que debía someterse a un proceso meticuloso de maquillaje que incluía una peluca realista y que le tomaba mucho tiempo y esfuerzo ponerse. Las inconveniencias producidas por el cantante llevaron a tal límite a Sara que estuvo a punto de abandonar la filmación. Un día, harta de la situación, buscó a Infante para regañarlo. No se crea usted que ser estrella consiste en llegar tarde a los llamados. El ser estrella consiste en llegar a tiempo a su llamado, cumplir con su deber, dar todo lo que se tiene para halagar al público y salir triunfante hasta donde se pueda, eso es ser estrella. Pero no llegar tarde a los llamados, recordó la actriz para Félix Sordo. Esto logró que Pedro recapacitara y, además, le comenzara a mostrar mucho respeto a Sara, con quien tenía una diferencia de edad un tanto marcada. Le prometió que no volvería a llegar tarde y cumplió con su palabra al pie de la letra, incluso en cierta ocasión que la señora García nunca supo explicarse. En esa vez, cuando ella iba de camino al set de grabación y faltaban alrededor de 15 minutos para que comenzara el llamado, cruzó por la casa de Pedro Infante. Ahí lo encontró tranquilo mientras estaba lavando su propio auto. Ella asumió que volvería a tener retardo y trató de mentalizarse en lo que llegaba a los estudios. No obstante, una vez que llegó al sitio, Pedro ya estaba ahí, le abrió la puerta, le ayudó a salir del coche y le dio la bienvenida. Si bien esto la sorprendió bastante, hubo otras tantas cosas que también la llevaron a rechazar a Infante en un inicio. También recordó cuando un día todo el equipo de producción y hasta los actores estaban desesperados porque no lograban que el histrión saliera de su camerino para grabar. Ismael Rodríguez tuvo que buscar a Sara y suplicarle que le ayudara con el cantante. Ella aceptó sin muchas esperanzas y, cuando le cuestionó a Pedro por qué no quería salir, este se sinceró con ella y le respondió que estaba desmotivado, pues él era un mariachi, no un actor. Fue en ese momento que García comprendió que su compañero se sentía inseguro trabajando con gente que ya tenía mucha más trayectoria que él. Además, le costaba trabajo dejar de ser un cantante de radio y dar el salto a actor de cine. Así, la actriz vino con una idea para ayudarlo, estudiarían sus actuaciones juntos, Sara le ayudaría a saber cuando hacía una escena bien o mal, además de que le daría muchos más consejos de interpretación. Pedro, sorprendido de que quisiera brindarle esa ayuda, terminó por aceptar con gusto y dejó que lo llevara a grabar. Eso sí, Sara García contó cómo esto le jugó en contra al principio. Pedro Infante necesitaba verla en el set con su vestimenta de abuela para que se inspirara y pudiera actuar, incluso si Sara no tenía que salir a escena. De cualquier modo, luego de estos dos primeros roces que hubo al inicio de la relación de Sara y Pedro, con el tiempo construirían un vínculo que trascendió cualquier estudio de grabación. Si bien la actriz señalaba que tuvo muchos hijos y nietos postizos en el cine, desarrolló un profundo cariño por Pedro. A su vez, el ídolo de México le correspondería con varios gestos que tuvo con ella. Uno de los más importantes era que, todos los 10 de mayo, Día de las Madres, el actor iba con un ramo de rosas a la casa de Sara García y le tocaba con su mariachi las mañanitas. Esta actriz habría sido su amor secreto con quien tuvo una supuesta hija no reconocida. En la época de oro del cine mexicano hubo varios rumores sobre la relación entre Pedro Infante y una de sus compañeras de escena. Se trata de la actriz Sara Montiel, quien nació en Campo de Criptana, España, y llegó a México en 1950 para continuar su carrera en el cine. La artista se ganó rápidamente el cariño de la gente y pronto la comenzaron a llamar Sarita.
La española protagonizó 14 películas, 3 al lado de Pedro Infante, Necesito dinero, Ahí viene Martín Corona y Vuelve Martín Corona. Aunque en pantalla la pareja transmitía un amor incondicional, los rumores de la época apuntaban que ambos artistas no se soportaban. Según las habladurías de ese tiempo, Sarita Montiel no soportaba el olor del ídolo de México, mientras que el protagonista de Pepe el Toro decía que a la actriz tenía mal aliento. Estos supuestos tomaban más fuerza cuando apareció una foto en la que se ve a los dos actores con una actitud distante. Sin embargo, estos son solo rumores, pues en diferentes entrevistas la actriz naturalizada mexicana dijo que Pedro Infante era encantador y una buena persona con ella. Lo describió como un gran actor, pues él transmitía en pantalla lo que era en la vida real, además de un excelente cantante. ¿Sarita Montiel tuvo un hijo con Pedro Infante? Sara Montiel adoptó a sus 2 hijos, ya que no pudo tener propios. Sin embargo, en una entrevista José de la Rosa, peluquero y amigo de la actriz, declaró que la actriz había tenido una hija, la cual perdió al momento del nacimiento en México. Aunque no dio a conocer el nombre del padre, inmediatamente se señaló a Pedro Infante. Aunque la actriz reconoció haber tenido un aborto cuando intentó ser madre con su primer marido Anthony Mann, nunca habló de otro hecho similar. Además, según reportes, el padre de su bebé en México sería Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Sobre su relación con Pedro Infante, Sarita negó en diversas oportunidades que hubiera tenido una relación sentimental con el rey de las rancheras, pero siempre manifestó su admiración y respeto. Existe un video en YouTube en que una mujer de nombre Marta Rodríguez afirma ser la hija de Sarita Montiel y Pedro Infante, dice haber nacido el 4 de diciembre de 1951. Esta versión está completamente descartada, ya que en investigación periodística se encontró que Sarita Montiel empezó la filmación de Ahí viene Martín Corona junto a Pedro Infante en octubre de 1951, en ningún momento se ve a Sarita Montiel embarazada durante la filmación que terminó en el mes de enero. También se descubrió que finalizando Ahí viene Martín Corona, se comenzó la filmación de Y vuelve Martín Corona, película también conocida como El enamorado, entonces las fechas no dan para que Sarita Montiel hubiese tenido un hijo y seguir trabajando como si nada hubiese pasado. En ninguna de las 2 películas se ve a Sarita Montiel embarazada, por la sencilla razón de que esto no pasó. También en entrevista para otro canal de YouTube, un supuesto nieto de Pedro Infante afirmaba que su abuelo había embarazado a la ex Miss Universo de ascendencia francesa Christiane Martel. Incluso este personaje aseguró que primero embarazó a la francesa y que después embarazó a Sarita Montiel, lo cual es totalmente falso, ya que la señora Christiane Martel fue Miss Universo hasta 1953, entonces si la supuesta hija de Sarita Montiel nació en 1951, ¿cómo es posible que haya embarazado primero a la Miss Universo que antes de 1953 no era ni conocida? Por lo tanto es mentira, tan mentira como que esta persona es nieto de Pedro Infante. La señora Christiane Martel llegó a radicar a México en 1955 y estaba casada con Ronnie Marengo, con quien contrajo nupcias en 1954, luego de su divorcio se enamoró del hijo del presidente Miguel Alemán Velasco. El presidente alemán, contrario de lo que se dice, fue siempre muy amigo de Pedro Infante y siempre que pudo lo ayudó. Lamentablemente para los amantes de las teorías conspiratorias, Antonio Pedro no fue Pedro Infante, las fechas no coinciden, todas las historias que han inventado están fuera de tiempo. El querido ídolo del Guamúchil perdió la vida en el lamentable accidente aéreo un 15 de abril de 1957, su cuerpo fue debidamente identificado por la placa de titanio que llevaba en la frente. Además viajaban Víctor Manuel Vidal, Marciano Bautista, la familia de estos existe y dan testimonio de que cada 15 de abril, cuando México celebra el aniversario luctuoso de Pedro, ellos recuerdan a sus familiares. Fernanda Camacho Bautista, nieta de Marciano y Rosalinda, cuenta que su abuela se enteró por una vecina que salió a gritarle que el nombre de su esposo estaba sonando en la radio porque se cayó su avión. Ella no quería o no podía creerlo hasta que fue a reconocer su cuerpo, el único que estaba reconocible, y desde entonces ya nunca más fue la misma. Perdió al 4.º hijo que estaba esperando y su hermana tuvo que ayudarle a atravesar la tristeza.
Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.